Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Antonia Benítez y es un gusto recibirlos acá nuevamente en Conexión Puranoticia.cl, el espacio dedicado a compartir y a analizar las entrevistas más relevantes de nuestra programación. A esta hora estamos en vivo y en directo, llegando a toda la región por medio de nuestras señales de radio y televisión, además de nuestras plataformas digitales. Un gran saludo a quienes nos acompañan en Los Andes por la 96.1 FM, en San Antonio por la 102.5 y por supuesto también en la comuna de Puchuncaví por la 90.9 FM. Extendemos igualmente este saludo a quienes nos ven a esta hora en nuestro sitio web, en el canal 177 de Zapping y también en la aplicación América Vivo de Canal 13. Y antes de comenzar con las entrevistas, los invitamos a participar enviándonos sus mensajes de texto a nuestro WhatsApp, el más 569 50 52 25 25. Y bajo la dirección del delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y el jefe de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez, se llevó a cabo una nueva sesión del Gabinete Regional de Valparaíso en el auditorio del Campus Recreo de la Universidad de Viña del Mar. El encuentro reunió un amplio espectro de actores políticos, incluyendo los 21 seremis, 7 delegados provinciales parlamentarios, consejeros regionales y alcaldes de las provincias de Valparaíso y Marga Marga. El objetivo central de esta reunión fue establecer una interacción directa para resolver conflictos locales y facilitar la labor gubernamental en el territorio. Para abordar más sobre esta sesión estuvo con nosotros el propio delegado Manuel Millones, quien entregó detalles al respecto y además aprovechó la instancia en hacer un llamado al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, a trabajar juntos por... Manuel, cuéntanos este ampliado despliegue, ¿cierto?, que hace el gabinete regional. ¿Por qué se están haciendo estos gabinetes, cierto?, donde se convoca prácticamente a parlamentarios, ¿cierto?, se convoca también a los delegados provinciales. ¿Para qué sirve, por qué se hace y cuáles son los efectos que se logran de poder sentar a todos los protagonistas de la región en un solo lugar? Mira, Jorge, esta es la primera vez que se realiza un gabinete que convoca a las autoridades del gobierno. Estamos hablando de delegados, en este caso de seremis, y también los alcaldes, que son los que habitualmente se relacionan o tienen requerimientos o problemas y plantean inquietudes ante el gobierno. Esto fue para abordar las temáticas del Gran Valparaíso, es decir, aquí estaban convocados los alcaldes de las provincias de Valparaíso y también de Marga Marga. La próxima semana tenemos otro gabinete en San Felipe Los Andes, posteriormente Quillota Petorca, y concluimos con un gabinete en San Antonio. ¿Qué nos permite estos espacios de conversación? Porque después había un coffee break, relacionarnos, repartir tarjetas, plantear inquietudes, hacer diálogo, lobby desde el punto de vista de los alcaldes que requieren que un seremi, y la intención es facilitarle la vía a los alcaldes y a las otras autoridades parlamentarias para que se relacionen con los seremi, con los delegados que tienen tantas inquietudes. Eso es fundamentalmente, y además la presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Investigaciones, que lo valoro mucho, porque son un apoyo muy fundamental en el quehacer de la región. Ahora, cuando se juntan todos, ¿cierto?, la idea también es poder empezar a dibujar cuáles son las prioridades que tenemos como región de Valparaíso. Tú hablas que estos gabinetes ampliados, se habla, primero acá fue Valparaíso, Marga Marga, después va a venir San Felipe, después Quillota y Petorca. ¿Cuáles debiesen ser las prioridades, por ejemplo, para el Gran Valparaíso en este instante y también la provincia de Marga Marga? ¿Tiene que ver con la locomoción colectiva, quizás la mayor prioridad que hoy día el gabinete se pone para trabajar, o no? Mira, tenemos varias urgencias, ¿no? Pero una de ellas, la principal, Jorge, es la inseguridad o la delincuencia. Creo que ese es el principal talón de Aquiles de la región, situaciones de arrastre y que tenemos que enfrentar. Estamos haciendo cambios. Es preocupante los niveles de inseguridad en el comercio de Viña del Mar, por ejemplo, en Valparaíso, y estamos trabajando de la mano con ambas alcaldesas, creo que es súper importante porque son las dos ciudades que se han visto más afectadas a su comercio.
en un trabajo muy colaborativo con las policías, con los municipios, con sus departamentos de fiscalización y con otras autoridades también que tienen que intervenir. Estamos haciendo un plan especialmente para el comercio de Viña del Mar y para el plan de Viña, operativos especiales también en los centros universitarios. Es lo que la gente nos demanda, preocuparnos de las inquietudes. Ahora, efectivamente el transporte es otro gran problema, pero lo hemos estado resolviendo, mi estimado Jorge. Fundamentalmente hemos tenido reuniones con los gremios y con los dueños. Detuvimos un paro que estaba a puertas de poder concretarse en toda la región, fue muy focalizado en Marga Marga, lo abordamos, resolvimos el problema, entraron los decretos a la Contraloría para hacer los pagos de la deuda pendiente que dejó la pasada administración, de más de 8.000 millones de pesos, que era lo que se debía por distintos subsidios. Es decir, y ahora se ha planteado el tema de la inquietud del alza del combustible, que es un tema que ven los empresarios. Tenemos muchos problemas en la conmoción colectiva, Jorge. Ese tema, Manuel, justamente ayer tuvimos con Óscar Cantero, ¿cierto? Que llama a una movilización a partir del día 18 de mayo, si es que no se concreta una ayuda estatal, dicen, para la bencina. Pero ahondando con Óscar Cantero, en la realidad de los conductores, es definitivamente que los conductores están bastante a la deriva y son como una especie de carne cañón entre la gente y el valor de la bencina, porque ellos están cubriendo el valor de la bencina y el empresariado no se hace cargo de ese punto. ¿Falta fiscalización ahí en la locomoción colectiva? Jorge, a raíz de lo que planteó el señor Cantero el día de ayer, yo le pedí a la CDM del Trabajo y a la Dirección del Trabajo que nos entregaran un detalle de todas las fiscalizaciones que han realizado, dado que el señor Cantero dice que no existió fiscalización, que nos mostrara un historial de fiscalización y multas que se han aplicado a los dueños del transporte público, por lo que plantea el dirigente en el sentido de que no hay fiscalización en los contratos, o en las garitas, y a su vez nosotros también vamos a ejercer nuestras propias acciones, reforzar la fiscalización. Del mismo modo, Jorge, que es preocupante, no sé si el señor Cantero lo dijo o no, pero es preocupante que un porcentaje importante de conductores estén trabajando bajo la sustancia de un tipo de droga, ¿no? Como fue lo que nos ocurrió la semana pasada con 4 conductores que fueron detenidos. Bueno, usted tuvo con el presidente Kast también durante los últimos días y el presidente también lo felicitó por ese despliegue que se hizo con los conductores, ¿no? Sí, es porque, mira, y Carabineros nos ha pedido especialmente un control en la locomoción colectiva. Si en una hora tú detienes 4 conductores y 3 bajo la cocaína y 1 bajo la marihuana, ya eso es una alerta, ¿no? Y vamos a reforzar el trabajo de fiscalización en el transporte público. Sin embargo, Jorge, la diferencia en este caso es que nosotros queremos no solamente hacer valer la ley, porque estamos asegurando la vida de ese conductor y de los pasajeros, sino también tratarlo como una persona que es una persona que es adicta, que se enferma y tiene que tener una rehabilitación, cosa que está fallando en el sistema. Le hemos pedido a Senda cupos para que aquellos conductores que se detengan en la vía pública por conducir bajo la sustancia de algún tipo de droga, sea tratado como un enfermo que lo es porque tiene una adicción. Pero también es el compromiso, se lo hemos explicado a los dirigentes, con la Seremi Salud, de establecer otros controles de salud que tienen que ver con las enfermedades profesionales que ellos adquieren por su trabajo. Por ejemplo, la diabetes, el estar mucho tiempo sentado en su trabajo también significa tener otro tipo de enfermedades. Y allí también le pido a las mutuales, muchas veces estos trabajadores son afiliados a las mutuales, que hagan su pega también. Es decir, esto debe ser considerado enfermedad de trabajo. Es decir, por un lado, estar vigilando que nadie esté conduciendo bajo el efecto de la droga o el alcohol, pero también tratándolo con una mano amiga para efectos de que tengan una rehabilitación. Exacto. Y una prevención en el tema de la salud. Estamos junto a Manuel Millones, delegado presidencial, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, a través de todas nuestras plataformas de puranoticia.cl y en este Pura Noticia Matinal. Manuel, usted ha tocado un tema que no es menor y es muy importante, que es la salud, ¿cierto?, de los conductores, también el estado de este consumo de drogas que nos preocupa bastante, pero también tenemos una realidad dura en el tema de los choferes nuestros en la región. Por una parte, nuestra región vive una de las cesantías más altas a nivel de país, casi 2 dígitos, ¿cierto?, un 9,8% en el último trimestre, pero por otra parte también tenemos una gran ausencia de conductores. El mismo Óscar Cantero nos contaba que al menos la mitad de las micros que existen en el parque automotriz de la región de Valparaíso, del Gran Valparaíso concesionado, estamos hablando de Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Alemana, la mitad de las micros no tiene choferes, porque no hay choferes, porque no quieren trabajar. ¿Cómo se puede hacer un plan directamente desde el gobierno para incentivar a nuevos choferes e inclusive a lo mejor aumentar el número de mujeres al volante como está en Santiago, ponte tú?
Mira, hay una propuesta que elaboramos nosotros, siendo yo consejero, que está ahí en el escritorio del gobierno regional, junto con CENSE, para formar 500 nuevos conductores. Esto se le informó al señor Cantero y otros gremios, con fondos regionales y aporte el CENSE, porque lo que dice don Oscar es relativo, porque la mayor demanda se va a producir, Jorge, el próximo año cuando tengamos los buses nuevos. Claro. Porque cuando tú tienes 600 buses nuevos, por el contrato que van a tener, te va a obligar a tener 2 o 3 conductores por máquina, especialmente un tercero para los turnos, ¿no? Y eso evidentemente que te va a faltar mano de obra. Eso sí que va a ser utópico, porque si no tenemos hoy día, ¿dónde Entonces, vamos a sacar tanto conductor? Por eso que hay un plan que se planteó en su minuto, que esperamos reactivarlo entre los fondos regionales, fondos del CENSE, para aumentar la capacidad de conductores y, tal como tú indicas, Jorge, también tener la posibilidad, digamos, de ampliar el rubro a las mujeres, ¿verdad? Tú ves lo que pasa hoy día, la demanda que tienen los troles tienen 2 o 3 conductores por trole, funciona bastante bien. Y esto tiene que ver, Jorge, pero ahí le respondo a Oscar. Cuando tú regulas el contrato, no lo que hoy día existe, que no deja de trabajar por porcentaje y te asegura un sueldo, que es lo que va a ocurrir con los buses eléctricos, automáticamente va a aumentar la fuerza laboral. Porque va a ser más atractivo ser conductor bajo esas condiciones. Porque tú no vas a tener que correr en las calles para ganarte tu sueldo, vas a tener, al igual que Transantiago, un sueldo seguro. Transportes un pasajero o transportes 1000 pasajeros, vas a tener. Entonces concordamos, Manuel, entonces, que nuestra realidad, nuestros malos choferes de hoy día, es porque tenemos pésimos empresarios en la locomoción colectiva en la región. Los empresarios de la región de Valparaíso son malos empleadores. Es que, Jorge, es que el sistema es el que permite este vicio. Porque claramente, como tú lo indicas, cuando tú tienes un sistema que está diseñado así, Jorge, está diseñado que en esta región, que los conductores tengan un aporte basal mínimo en sueldo, pero todo el resto se lo tienen que ganar en porcentaje, y por lo tanto un conductor, para que gane plata o mucha plata, tiene que estar 10 o 12 horas arriba de la máquina. Y eso es lo que hace que ese conductor tenga problemas de salud complejos, ¿ya? Y estemos corriendo, y ese es el modelo que permite estos vicios. A diferencia, Jorge, y esto es lo más trágico, que Santiago tiene el privilegio que sus conductores todos tienen un sueldo fijo. En cambio, en esta región y en el resto de la región del país, los conductores son maltratados porque tienen que salir corriendo día a día para ganarse sustento, con el riesgo de los mismos pasajeros que ven cómo vuelan las máquinas por la Avenida España para poder competir por los pasajeros. Ese es un sistema brutalmente uno parte la mañana y dice, voy tarde al trabajo, se sube a la micro y llega adelantado. Así es, hay varios memes al respecto. Entonces, exacto, ese es el gran tema, Jorge, tú lo has tratado muy bien, y un problema adicional. Estamos colocando los contratos, Jorge, del próximo año, por ejemplo, llega a ser absurdo. Hoy día yo le decía a los empresarios, tenemos que hacer controles en las garitas de controles narcotest y alcohol. No se hace, porque tienen los gremios que pueden irse a paro, y lo tenemos que colocar obligatoriamente en los nuevos contratos. Hay una ley incluso que está tramitando en el Parlamento que obligue a que tienes que hacer los controles en las garitas día a día para que tengamos conductores que salgan en buenas condiciones a trabajar y no bajo algún tipo de sustancia, en este caso de una droga o el alcohol. Bueno, volviendo justamente a este gabinete regional que desplegó usted, Manuel, el día de ayer, tenemos imágenes, estaba mirando las imágenes sobre la gran convocatoria que hubo, porque también estuvo, por ejemplo, la general de Carabineros y también estuvieron los parlamentarios. Es importante invitar, tuvo Luis Fernando Sánchez, tuvo Andrés Celi. ¿Cuál es el rol del trabajo político cuando se junta todo el mundo político, cierto, para pensar el camino provincial? Porque ahí donde viene la convocatoria justamente de un trabajo de aliados. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Cómo se ha llevado? Porque te dijo que me he juntado con prácticamente todos los parlamentarios de oposición, ¿o no? Todos, salvo la senadora Cariola, que me reúno hoy con ella en la tarde, pero todo el resto parlamentario, en este caso de la oposición, el Frente Amplio, incluyendo el Partido Comunista, yo me he reunido. También con la gente, por cierto, de gobierno, ya, con los cuales tengo una excelente relación, y quiero destacar el rol de los senadores, ¿no? De Andrés Lonton, de Arturo Esquella y también de Camila. Es decir, tenemos un trabajo permanentemente. ¿Y por qué esto? Incluso yo puse dentro de mi equipo una persona especialmente relacionada para comunicarse con las inquietudes de los concejales, de los alcaldes, de los parlamentarios,
porque siempre hay inquietudes y problemas que ellos, como son personas que son elegidos por la ciudadanía, habitualmente a ellos le piden o le plantean inquietudes que tenemos que resolver a nosotros como gobierno. Entonces, tenemos una muy buena relación y además, Jorge, yo he visto en la oposición una tremenda buena disposición, por lo menos conmigo, en el sentido de trabajar juntos distintas temáticas, en salud, en seguridad, en transporte. Entonces, yo tengo una excelente relación con los parlamentarios de gobierno y en este caso de oposición sería mezquino no reconocerlo. Bueno, y a propósito de este trabajo en conjunto que tiene que trabajar la región, te quiero llevar y con esto cerrar este contacto, Manuel, que el próximo 12 de mayo, el 12 de mayo es un día importantísimo para la región y sobre todo para nuestra quinta región interior, ¿cierto? Para la provincia de Quillota. Por fin, al parecer que vamos a tener una RCA favorable que nos va a permitir a empezar a concretar ya en obra el ansiada extensión del tren a La Calera. ¿Es así? Bueno, sí, es un hito, efectivamente, pero además de ser un hito, yo quiero destacar, vamos a hacer ese mismo día aquí una sesión especial yo dirijo el Comité de Evaluación Ambiental, ¿no es cierto? Estoy inaugurando una exposición ferroviaria con lindas pinturas para darle el valor que merece. Tú sabes que yo más vivo en Quillota, y por tanto es una tremenda noticia que permite recuperar ese trazado ferroviario, ya que torpemente se cerró en la década 90, y además cumplir un sueño de los quillotanos, los caleranos, los crucinos y los nocalinos y los hijuelanos, desde el punto de vista de poder llevar el tren. Pero además permite, posteriormente viene el otro proyecto que está también en trámite, que es la extensión de San Felipe Los Andes. Ahora, hay un punto, Jorge, de este proyecto importante, lo discutíamos ayer con el GNTF, que es esta situación de la compensación a un grupo de Aguita, de Nogales, que salió hoy día al Mercado de Santiago, de 2.8 hectáreas, para efecto de mitigar y no pasar por el Consejo de una consulta indígena. Es el único ripio que tuvo este proyecto en su tramitación, pero sin duda es una tremenda noticia. Jorge, antes ahora, de terminar... en el fondo, Manuel, el paso que tenemos el día martes, que debiese ser aprobado, ¿cierto? A ver si lo podemos transmitir, vamos a ponernos de acuerdo con nuestro equipo de producción, a ver si podemos transmitir esa reunión que van a tener ustedes, esa votación. Sería muy interesante para nosotros poder llevarla por nuestra red de radio y también en la televisión. Pero después de esta votación, de ahí se podrían empezar ya a concretar el plan de obras. ¿Es así tan rápido? Así es. ¿Y por qué era importante aprobarlo ahora? Porque este trazado ferroviario compite con otro trazado en Santiago. La preocupación que teníamos nosotros era que los recursos se vayan a Santiago porque es más población, tiene mayor rentabilidad social y quedáramos, perdón el término, a la cola o postergados. Con esto aseguramos que las obras partirían, digamos, ahora en los plazos que estaban acotados. Así que es una tremenda noticia. Ahora, no puedo pronunciarme porque yo todavía no tengo que votar, ¿cierto? Claro. Tengo que dirigir la votación, pero es un proyecto tremendamente importante. Jorge, si tú me permites 2 segundos, mira, 2 hitos importantes. Yo hice un llamado a la oposición y al gobierno, a los parlamentarios y a las fuerzas políticas, en ponernos de acuerdo tras un objetivo. Tenemos diferencias profundas con la oposición ideológica, pero tenemos más temas que nos pueden unir, y es el llamado que hice especialmente al señor gobernador, a quien lo invité y se excusó a asistir. Todavía no te juntas con Rodrigo Mundaca, ¿no? Lo invité, se excusó a asistir, pero tenemos 3 plenarios más, por tanto espero que me acompañe o en San Felipe o en Quillota o en San Antonio. ¿Y por qué es importante que trabajemos juntos? Y es el llamado que hice públicamente y ahora lo hago por tu medio, señor gobernador. Tenemos más temas que nos unen y particularmente nos une el cariño por la región y nos une la inquietud que tenemos frente a la delincuencia. Si nos unimos con don Rodrigo Mundaca, a quien conozco hace muchos años, y colocamos la fuerza del gobierno, de la delegación, porque a mí corresponde coordinar las policías, ¿no es cierto?, los operativos, donde abordamos las inquietudes ciudadanas frente a Carabineros, la PDI, la Armada también, y el gobernador nos sentamos juntos en cualquier espacio a coordinar los esfuerzos políticos e institucionales, gana la gente y pierde a los delincuentes. Ese es el llamado que yo le hice ayer y le hago ahora, a unirnos frente a la delincuencia, a todos los sectores, y he encontrado tremenda sintonía en el mundo político de izquierda a derecha en colocar esa bandera. Si tenemos paz social, vamos a tener empleo, vamos a tener espacio para la familia. Hoy día todavía estamos con secuelas de la delincuencia. Ese es el primer llamado. Y segundo, Jorge, el hito, y que lo destacó el alcalde Juan Fernández, es esta donación que nos está haciendo la Armada de Chile para llevar un helicóptero a Juan Fernández. Eso es un hito histórico en que ya se va a acabar la incomunicación en que tienen las personas del pueblo Juan Fernández cuando hay que trasladar un herido y no puede llegar el avión, o puede llegar el avión pero no puede salir por barco o por lancha.
esos son hitos y estamos muy contentos del trabajo que estamos sosteniendo con nuestras policías, con la Armada de Chile, pero fundamentalmente colocar un solo objetivo. Queremos tener una región segura y para eso no sobra nadie, al revés. Necesitamos más manos que nos ayuden a enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Y por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar por el proyecto de reconstrucción nacional. Tras este paso, el texto fue derivado a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente. Quienes se pronunciaron a favor fueron los diputados Agustín Romero, presidente de la instancia, Jaime Coloma, Eduardo Durán, Pierre Carlesi, Felipe Ros, Flor Weise, José Carlos Mesa y Diego Chalper. Y en contra lo hicieron Jorge Brito, Carlos Bianchi, Priscila Castillo y Boris Barrera. La única abstención fue la de Sandra Parisi. Y bajo este contexto, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, estuvo acá con nosotros en Pura Noticia Matinal para explicar las razones de su voto en contra, donde aseguró que lo que el gobierno ha anunciado es muy distinto de la realidad. Preocupado, eso sí, por el trámite y el eventual avance de este proyecto de ley, pero también con la esperanza y la convicción de que podemos contener, si no es todo el proyecto, lo principal, lo medular, lo que pone más riesgo a Chile. Jorge, bueno, esta instancia que se hace, esta comisión de Hacienda que se hizo, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, en un salón en Santiago, fue bastante dura, ¿cierto? Hubo bastante debate, te vimos muy fuerte el debate también con Agustín Romero. ¿Qué sientes tú por parte del gobierno? ¿No ha habido conversación? ¿Qué le falta? ¿Por qué tanta una oposición tan dura la que están haciendo ustedes desde la izquierda? Mire, primero porque lo que el gobierno ha anunciado es muy distinto de la realidad. De hecho, los titulares usted mencionaba rebaja de IVA. Y claro, hay mucha gente que dice, uy, ojalá que esto avance, que nos rebajen el IVA. Pero lo único que se los rebajan son a las constructoras, a las inmobiliarias de primera vivienda, durante un año, y los alcaldes, por ejemplo, que ayer fueron a exponer, liderados por un alcalde de la UDI, el alcalde de Zapallar, Alessandri, planteaban de que por favor se les rebajaran a ellos el IVA, porque con el aumento del precio de los combustibles no les alcanzaba para echar combustible a los camiones recolectores de basura. Esa situación se agrava más aún porque el proyecto de ley también contiene la rebaja del Fondo Común Municipal, que va a afectar al 90% de municipios del país. Acá tenemos en la región de Valparaíso, la inmensa mayoría de municipalidades, alrededor de 30, van a ver seriamente afectados sus ingresos si es que el proyecto avanza como está. Y eso en temas de fondo. Y en temas de forma, bueno, porque usted esperaría que alguien como nosotros, que no somos parte del gobierno, tengamos legítimas críticas. Pero si yo quito todos nuestros planteamientos políticos y más bien atendemos a los expertos y expertas, aquí el Consejo Fiscal Autónomo planteó una veintena de observaciones que ninguna se atendió. Eso me llamó la atención, diputado. Estamos con Jorge Brito, ¿cierto?, integrante de la Comisión de Hacienda, que discutió justamente y aprobó el primer trámite de esta ley miscelánea del gobierno. Pero una de las cosas que me sorprendió totalmente, ¿cierto?, es que todo lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que había estado en la Comisión de Hacienda el día anterior, nada se debatió. O sea, se pasó por alto lo que dijo. Y eso no es menor. No menor porque hace tan solo un mes las mismas autoridades de gobierno denunciaban que la salud de las finanzas públicas, el déficit fiscal, era muy grande. ¿Y qué nos dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Que si este proyecto avanza, el déficit fiscal se va a ver acrecentado con seguridad. Exacto. O sea, no hay dudas de que el presidente José Antonio Kast, según el Consejo Fiscal Autónomo y la propia Dirección de Presupuesto, va a entregar el país con un déficit fiscal mayor del cual lo recibió. Y solo si es que se cumplen supuestos que el Consejo Fiscal Autónomo considera que están demasiado optimistas, el año 2031 esa situación podría eventualmente mejorar. Entonces, hay un problema también de rigurosidad, Jorge. Ahora, y en la interna, diputado, en la interna, porque una cosa es la discusión que se da ahí en la comisión con sus pares, ¿cierto?
Pero en la Sí. interna, ¿usted no ha conversado en privado con diputados de Renovación, de la UDI? ¿No se dan cuenta de que realmente hacer caso omiso a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo puede ser perjudicial para las finanzas? ¿Lo dicen en la íntima, en la interna, o no se habla tampoco? Mm, algunos pocos. No en la Comisión de Hacienda, pero sí hay parlamentarios que fueron alcaldes y alcaldesas. Y ellos hoy día están con la responsabilidad de hacerle caso a su gobierno, perjudicando a los municipios que ellos mismos lideraron, a sus comunas, a sus votantes, o bien defender lo que su experiencia les ha dado, como la exalcaldesa Evelyn Matei, quien ha sido muy crítica respecto a este proyecto de ley. Entonces hay que quitarse los sesgos ideológicos para analizar esto sin prejuicios, y ahí podrá entender lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, que en resumidas cuentas dice esto, Jorge. De las 40 medidas, si uno analiza todo lo que suma, todo lo que resta, el resultado es negativo. Exacto. Pero si usted corrige los supuestos de la Dirección de Presupuesto que están errados, el resultado es mucho más negativo. Y en consecuencia, tanto de fondo como por la forma, acá se están tomando muy malas decisiones y el costo lo va a pagar el fisco, y el Consejo Fiscal Autónomo señala, y distintos expertos, que si esto no se corrige, Chile puede pasar el límite de endeudamiento del 45% del PIB en los próximos años. Entonces es un proyecto que es riesgoso para las finanzas públicas, que va a afectar la economía del país, que va a empobrecer las arcas fiscales, y en consecuencia necesitamos que el gobierno enmende el rumbo, porque no es solo este proyecto, es también la falta de inyección de recursos al MEPCO, que ha hecho que el combustible suba disparadamente, y eso tiene un efecto inflacionario en toda la economía. De hecho, ahora hace unos instantes se da cuenta de la inflación del último mes del 1,2%, que es solo el inicio del proceso inflacionario que ya ha comenzado producto del aumento del precio de los combustibles y la falta de recursos en el mecanismo de estabilización. Exactamente, estamos con Jorge Brito, diputado, ¿cierto?, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda. Jorge, tú hablabas y partimos conversando, ¿cierto?, diciendo que vamos a tratar de parar en algo estas 40 medidas, porque aquí tenemos algo, la izquierda tiene minoría, ¿cierto? Hoy día prácticamente el gobierno puede barrer con esta decisión y prácticamente debiese tener los votos en el Congreso para ser aprobado. ¿Qué puede hacer la oposición realmente? Y si no, por decreto, anunció... Y si no, por decreto. Pero, ¿qué puede hacer la oposición realmente? Porque en el fondo, lo que se siente acá, y lo que uno lo mira de afuera, ¿cierto? Y dice, pues pasaron por la Comisión de Hacienda, vino el Consejo Fiscal Autónomo, entrega todo, usted mismo defendió duramente, ¿cierto?, sus propuestas, pero pasan por arriba ya, chao, aprobado. Y después, aprobado. O sea, ¿la oposición tiene voz realmente aquí para cambiar algo? Tenemos el deber de intentarlo, y tenemos el deber también de construir la mayor amplitud social y política posible. Sí, imagínese usted, yo soy del Frente Amplio y estoy defendiendo la postura del alcalde de la UDI de Zapallar. Entonces, si esto no es un asunto de izquierda y derecha, esto es un asunto de quienes viven en una burbuja y de quienes conocemos la realidad de los territorios y las comunas que representamos. Por eso le hemos pedido a los parlamentarios que no sean obsecuentes con un gobierno que ya ha demostrado tener un mal cálculo en el manejo económico. Compensar el aumento del precio de los combustibles salió más costoso que haber inyectado recursos al mecanismo de estabilización. Ahora, con esta mala reforma tributaria, se va a poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Entonces, todos tenemos que ceder, Jorge. Y yo también he tenido apertura para poder salir de planteamientos que en el pasado éramos más estrictos. Hoy día, por ejemplo, ayer acogimos los planteamientos del Ministerio de Vivienda respecto a que una medida que es bastante cuestionada, como quitarle el IVA a las constructoras, porque nadie te ha dicho cuánto esto va a verse reflejado en el precio de las viviendas, tiene que ser reemplazada por una que sí es más eficiente, como el subsidio al pie del crédito hipotecario. Que era la idea original, el pie cero, la idea original que tenía Evelyn Matei, ¿no? Y es muy buena, porque hoy día tenemos un déficit habitacional en Chile, se estima, de más de 500.000 viviendas. Más de 500.000 hogares hoy día necesitan una vivienda. Tenemos un sobrestock de viviendas en el mercado inmobiliario de cerca de 100.000 viviendas. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Bueno,
Lo que nos propone el gobierno del presidente Kast es quitándole el IVA a las constructoras, que eso nadie te asegura cuánto se va a ver reflejado en el precio de venta. Le preguntamos al ministro Quirós y dijo 2 dígitos. Le preguntamos al subsecretario y dijo 1 dígito. Le preguntamos a la Cámara Chilena de la Construcción y dijo que no podían asegurar. Pero sí la Cámara Chilena de la Construcción veía con mejores ojos el subsidio al pie, lo mismo que el ministro de Vivienda. ¿Y cómo va a ser que un diputado de Valparaíso termine al final defendiendo la postura de la Cámara Chilena de la Construcción, del Ministerio de Vivienda y el gobierno, una postura que no tiene sustento en ni una parte? Ese punto, diputado, es muy importante lo que usted dice, porque claro, la realidad es súper simple. Tenemos una necesidad de 500.000 viviendas en el país, de personas que necesitan una vivienda. Por otra parte, tenemos un sobrestock de viviendas, por tanto, viviendas que no se venden. Que la solución no pasa por bajar el IVA, porque el problema de la gente hoy día es que no tiene el pie para comprar la casa. No tiene, y el IVA no tiene se la va a plata. ver reflejado en el precio. Y exactamente. Es una mala medida. Y ahí también refleja que el gobierno no tiene calle. Ahora, ¿qué dice la Cámara Chilena de la Construcción de esto? Dicen que si bien ellos valoran esta medida, consideran que es más eficiente la otra, que es el subsidio al pie, y es una cosa de sentido común, eso ya está operando, es bueno. Y tienes que pensar también, Jorge, que este gobierno habló mucho de prioridades en campaña, de las cuales se olvidó ahora ejerciendo. Y una de esas dice con la clase media. Los que no son suficientemente ricos para poder acceder a una vivienda, pero no son suficientemente pobres para acceder a una vivienda social. Ahí, a ellos, ¿quién los apoya? Lo que queremos es que seamos todas y todos. Y para eso, revertir los riesgos que tiene la eliminación del crédito del IVA, tanto para la recaudación como que no va a beneficiar a las familias que queremos representar, y también la posibilidad de apoyar para que el pie no sea una barrera de entrada que imposibilite poder concretar el sueño de la casa propia. Bueno, esa fue parte de la entrevista con el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito. Y nosotros acá en puranoticia.cl hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso con las entrevistas más destacadas. Ya estamos de regreso en conexión puranoticia.cl. Y alcanzar el año 2030 con un crecimiento económico cercano al 4% anual, un desempleo del 6,5% y un equilibrio estructural en las cuentas fiscales constituye la meta principal del Plan de Reconstrucción Nacional. Para lograrlo, el gobierno diseñó un paquete de 40 medidas orientadas a mejorar las remuneraciones, reactivar el crecimiento y otorgar la seguridad social a las familias chilenas. Con 8 votos favorables, 4 rechazos y 1 abstención, tal como lo mencionábamos anteriormente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa de Reconstrucción Nacional en su etapa de idea de legislar. Y para abordar más sobre este tema, en Pura Noticia Matinal estuvo con nosotros la seremi vocera de gobierno Rosario Pérez, quien además entregó detalles sobre el pago del bono de invierno 2026, el cual comenzó esta semana. Se escondieron todos los parlamentarios, nadie quiere defender al presidente y esta ley. ¿Qué opina usted de esta ley? Está difícil, ¿cierto? Porque por una parte tenemos el que llegue primero a los 78 votos se va a quedar con el obstáculo, con el premio. Lo más probable es que esta ley se apruebe, ¿no? No, bueno, yo no creo que estén escondidos, ni mucho menos, sino que es parte de la discusión. Yo los he visto bastante activos en medios de comunicación, en las redes sociales. Yo creo que esto es un gran proyecto que el gobierno obviamente está llevando adelante con muchas reuniones, y nosotros esperamos y creemos que ya es un buen paso. La Comisión de Hacienda ya lo aprobó en su primera etapa y nosotros esperamos que sea transversalmente apoyado ya por las distintas bancadas, porque creemos que, y estamos convencidos, que es un buen camino para el país y para nuestra región. Pero prácticamente no ha habido diálogo, Rosario, porque aquí se ve una perfecta aplanadora del gobierno, porque claro, el gobierno tiene mayoría en las comisiones, tiene mayoría efectivamente en votación en la Cámara, y por lo tanto no ha respondido lo que es las diferentes dudas que genera este proyecto. Por ejemplo, las dudas planteadas por el Consejo Fiscal Autónomo. O sea, aquí no, yo decía recién, no son dudas de la izquierda, no son dudas del Partido Comunista, no son dudas del Frente Amplio. Aquí el Consejo Fiscal Autónomo dice que efectivamente este proyecto del gobierno suyo, digamos,
le generaría al país un problema mayor en el ajuste fiscal y en la caja fiscal. Y el gobierno no se hace cargo, ningún parlamentario tampoco, y simplemente aprueban y no le responden al Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, eso lo está analizando el ministro Quirós. Él se ha comprometido y está sosteniendo actualmente reuniones con cada uno de los sectores para justamente ir aclarando todas las dudas que puedan surgir. Pero no responde, no hay ninguna respuesta, no hay ninguna bajada comunicacional del gobierno porque el ministro Quirós, imagínense que comunicacionalmente cuando le preguntaron el otro día por Poduje, repitió 4 veces lo mismo, tiene una sola bajada. No hay una bajada comunicacional para ustedes tampoco como vocera, ¿cierto? ¿De qué respondemos? Porque ¿por qué no se le contesta al Consejo Fiscal Autónomo? Bueno, en ese sentido sí hay bajada, la bajada está a cargo del Ministerio de Hacienda y eso se va a responder obviamente oportunamente en las distintas comisiones, en la distinta discusión legislativa. Aquí lo que ha habido son distintas reuniones con los distintos sectores. El mismo ministro García Rubinot también se ha reunido con cada uno de ellos y la idea es ir avanzando para ir despejando las dudas. Sabemos que son temas técnicos y obviamente es el ministro de Hacienda quien está llamado a ir explicando cada uno de los temas que van surgiendo y que obviamente son legítimos y nosotros entendemos que es parte de la discusión legislativa. Sí, una discusión legislativa que se da así como con este concepto de aplanadora, definitivamente. Los conductores del transporte público del Gran Valparaíso han puesto una fecha límite al gobierno, el próximo lunes 18 de mayo. De no recibir una respuesta favorable a sus demandas económicas y de seguridad, el sector iniciará un paro de carácter regional e indefinido. La principal preocupación radica en el alza sostenida de los combustibles desde marzo, lo que ha generado un déficit que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores. Según el gremio, las actuales autoridades del Ministerio de Transportes no parecen dimensionar la magnitud de la crisis en la zona. Es por esto que Óscar Cantero, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, habló sobre la dura realidad que enfrentan los conductores de micros del Gran Valparaíso, donde señaló que si trabajaran 7 horas diarias no podrían vivir. Pero eso no es todo, ya que Cantero además reveló que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol se comprometió a entregar un programa para trabajar con los conductores hace un año y hasta el día de hoy no lo han cumplido. Ayer conversamos sobre este tema, levantamos el punto, hablamos recién con el delegado Manuel Millones y se comprometió también, justamente también hablamos internamente con la Seremi del Trabajo, porque van a revisar y vamos a hacer una revisión de justamente las fiscalizaciones que se han hecho por parte de la Dirección del Trabajo a los diferentes empresarios y conductores y también Garita. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo va el tema? ¿Ustedes han podido acercarse? ¿Han podido hacer una nueva denuncia para que haya más fiscalización? ¿En qué está esta negociación de este posible paro que pudiese afectarnos en la región de Valparaíso a partir del 18 de mayo? Sí, mira, yo quiero hacer una aclaración al respecto. Ayer a lo mejor no me supe explicar bien respecto del sueldo del conductor. A ver. El conductor, ¿cierto?, tiene un sueldo, no tiene un sueldo mensual. El conductor tiene un sueldo diario. Ese es el punto que quería ver, porque ayer parece que quedó en la duda de que el empleador no paga el sueldo, no, si lo paga con la diferencia que nos recibe mensualmente y solamente va a firmar la liquidación de sueldo porque la ley permite que el conductor saque su sueldo diariamente y ahí donde está el meollo de la situación que lleva a que hoy día los conductores no alcanzan a sacar su sueldo diario por la recaudación que hace por el corte de boletos, ya sea directo, sea local, sea estudiante o sea del adulto mayor. Ya eso el día hace una suma total y eso ahí vienen los descuentos y al hacer los descuentos es donde el conductor, ¿qué es lo que hace? Decide sale combustible al bus y eso significa de que no puede sacar su sueldo. Es más grave, es más grave lo que tú cuentas, y yo lo hablaba con el delegado y hablaba con gente, y este tema no nos podemos hacer los perdidos y que nos estamos enterando recién. Esta es una realidad que se vive hace mucho tiempo en la región.
expliquémosle a la gente cuál es el día a día de un conductor. Tú te subes a la micro, ¿cierto? Y lo primero, tú recibes la micro con el estanque lleno. Es así, ¿no? Y el conductor tiene que devolver la máquina al término del día también con estanque lleno. Cuéntanos el día a día. Cuando llega un conductor y se sube a la micro, lo que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer es sacar la planilla de ruta. La planilla de ruta es una resolución del año 90, que está regida por el Ministerio del Trabajo. Sería arcaico, ya no debería existir, pero es lo que tenemos hoy día, que es el registro de asistencia y el registro de cuánto es lo que gana el conductor diario. Y ahí sale los gastos, sale todo, entonces que se sube el conductor al bus, el primer corte boleto, el primer boleto que corta el 22%, ese es su sueldo. De ahí empieza su sueldo diario. No es que tenga un sueldo garantizado por ley, cierto que, bueno, la ley dice claramente que hay un sueldo mínimo garantizado, pero es un sueldo mínimo que no está regulado dentro de nuestro gremio. La misma Dirección del Trabajo nunca se ha pronunciado sobre este tema. Entonces, por eso yo quería dejar claro que aquí, entonces, justamente cuando va a fin de mes a buscar la liquidación de sueldo, es un papel que le entregan nomás porque ya diariamente, si se trabajó 10 días, 20 días, 30 días, ya sacó su sueldo. O sea, ahora, Oscar, sácame una duda. Oscar, cuando tú dices va a buscar el papel, ese papel, ¿qué dice en la liquidación del sueldo base o el sueldo que va a firmar? ¿Cuánto dice el papel que gana un conductor? El sueldo, o sea, según lo que hace el conductor, o sea, el conductor hace 700.000 pesos, 600, o el sueldo, lo que menos puede figurar, o lo que, o sea, nunca menos del sueldo mínimo, eso está garantizado por ley, ¿ya? Entonces, dependiendo lo que hace el conductor en el mes, es lo que aparece en la liquidación de sueldo. Y otros conceptos más que se les paga porque por sector. Allí Valparaíso tiene su forma, otra forma, acá en el Marga, donde yo tengo mayor problema ya de esta situación, pero así funciona y así, o sea, así está normado por ley. No es una cosa. ¿Y cuántos días a la semana trabaja el chofer? Bueno, como dice la ley, no más de 5, o sea, no menos de 5 ni más de 6. 5, 6. ¿Y cuántas horas al día está arriba la máquina? No, ahí sí que tenemos problemas. Ahí andan 12, 15 horas diarias. O sea, ahí sí que tenemos problemas. Pero, ¿y cuánto dice la normativa? ¿Cuántas horas tiene que manejar? Bueno, la ley son las 40 horas. Claro, pero en los conductores tengo entendido que no pueden pasar las 5 horas conduciendo, ¿no? Sí, o sea, diariamente, bueno, claro, no pueden pasar las 5 horas conduciendo, o sea, aquí no se da, a excepciones de cuando hay mucho taco, a lo mejor se puede demorar unas 4 o 5 horas el bus que tiene un trayecto más largo, pero no. Que da la vuelta completa, digamos. 2:30, 3 horas por vuelta. Ahí el conductor hace 3 horas la vuelta, después descansa una media hora, 1 hora y vuelve a salir, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuántas vueltas se da un conductor de estos recorridos locales, Quilpué, Viña o Quilpué con Cómputo? ¿Cuántas vueltas en el día se da un conductor? Dependiendo del sector. Que hay sectores que van, por ejemplo, de Peña Blanca a Valparaíso, se da 4 vueltas diarias. Más o menos. Hay otros que sean 5 vueltas, dependiendo del trayecto que tenga el recorrido. Claro, yo estoy sacando la cuenta, Oscar, porque si tú me dices que un conductor gana más o menos 700.000 pesos promedio, trabaja 24, 25 días al mes, o sea, tiene un sueldo de 30.000 pesos aproximadamente por día. Si se da 4 vueltas en el día, o sea, prácticamente a un chofer le quedan 5.000 pesos por vuelta, menos de 10.000 pesos por vuelta. ¿Es así? Hoy día, así como está funcionando, así es. Pero antes de eso, antes se ganaba más. Y el conductor, si hoy día se aplicara la ley, ¿cierto?, la normativa de la jornada de trabajo, el conductor se llevaría mucho menos porque trabaja por corte de boleto. ¿Me entiendes? Sí, entonces, es realmente, lo pusimos acá en el generador de caracteres, le contamos a nuestra audiencia en la radio, estamos conversando con Óscar Cantero, ¿cierto? Presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, y estamos hablando sobre la dura realidad de los conductores del transporte de la quinta región, lo conversamos ayer,
Y estamos justamente aclarando temas y aclarando mitos también, porque uno habla muchas veces de la dura realidad de los conductores y no entiende el concepto de las vueltas, del trabajo, de las horas que trabajan. Aquí en el fondo, entonces, Oscar, no se respeta absolutamente ninguna normativa laboral con los choferes en la región, nada de nada. Por lo menos, bueno, porque el sistema de trabajo te lleva a eso. Aquí se vuelve a decir que el conductor trabaja las 7 horas diarias, que debería ser más o menos, ya no puede vivir con eso, es imposible. Y por eso son las extensas horas de trabajo que ya, para poder tener un remanente acorde a la realidad. Y aquí el conductor aquí de tiempos pasados, no tan pasados, estamos hablando de la pandemia, que bueno, en pandemia salieron a trabajar a costo cero, no ganaban ni un peso. El conductor sale a trabajar, gana. O sea, si el conductor no trabaja un día, perdió, no tiene sueldo. Esa es la realidad. Pero eso es un sistema que está normado. No es que se le ocurra o de esa forma. O sea, más que normado, nos mal acostumbramos a un sistema así, no es que esté normado, o sea, hoy día la normativa no dice eso, sino que nos acostumbramos. Cuando tú dices normado, es que nos acostumbramos a este sistema. Ahora, Oscar, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer el próximo año? Porque tenemos a la autoridad hablándonos que el próximo año vienen 600 buses eléctricos, van a llegar estos buses. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque cada bus eléctrico, por lo menos, debe tener dos choferes por día. ¿Vamos a tener 1.200 choferes manejando esos buses? Hoy día faltan 6.000 conductores, ojo, para llegar a eso. Son tres conductores por bus que se van a necesitar. Entonces, y hoy día tenemos menos de un conductor por bus, considerando que ya se están yendo los conductores, están yendo a otros rumbos y cada día estamos quedando con menos conductores, más máquinas paradas, porque por el sistema que tenemos hoy día de todo esto que está pasando, que aquí hay un conjunto de todas las situaciones que pasa. Entonces, pero de la única forma que se pueda normar como corresponde es de que se instalen los baleadores. De otra forma no va a hacer. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, la empresa que estamos viendo en pantalla? ¿Cierto? Estamos en pantalla, estamos viendo los trolebuses, los buses eléctricos que están usando la empresa Trole en Valparaíso, ¿cierto? Trolebuses de Chile. Ellos tienen un sistema no por corte boleto, ¿cierto? ¿Es distinto? Tienen el mixto. Tienen por tarjeta y corte boleto también. Ya. Pero tienen un sueldo fijo. O sea, claro, tiene un sueldo fijo que es muy distinto. Y tienen 2 choferes por máquina, ¿no? Sí. Hasta ahora sí, yo tengo entendido que sí. Y porque en el fondo no nos olvidemos que acá el dueño de la máquina, el dueño del bus, recibe un subsidio estatal. O sea, aquí, el único que tiene asegurado la plata a fin de mes es el empresario. Bueno, la tenía porque hoy día está el ministerio. No, pero una cosa que no se la paguen y otra cosa que se la deban, digamos, pero la plata se la van a pagar igual. Pero en el fondo, esa deuda que ha generado el Estado con el empresario es porque el único que en el fondo tiene garantizado el dinero es el dueño de la máquina. ¿Es así o no? Bueno, los contratos que tiene firmado con el Ministerio de Transporte así es. Y también eso que le llega de parte del Ministerio de Transporte a los empresarios, se traspasa el 22% a los conductores. Le traspasa de ese ese famoso subsidio que le entrega el Estado al empresario, el 22% es del conductor, aparte de ese sueldo de 700.000. Exactamente, así es. Solamente, y ahí es donde tenemos problemas, porque hay que en Valparaíso y Viña, así se hace, de esa forma. ¿Ya? En el Toncal, en la provincia de Malga, donde yo tengo mi sindicato, ahí hemos tenido hartos problemas, ya que hay que recordar que anteriormente estaba FENUR, que FENUR se quedaba con toda la plata y nunca le traspasó ni un peso a los conductores. Y ahí está lo que yo en realidad ayer también en la entrevista, ¿cierto?, no identifiqué de qué sector debería la Dirección de Trabajo no haya hecho la pega. Y fue justamente en ese tiempo que está FENUR, es que nosotros pedimos alta fiscalización y nunca se hicieron. A eso, bueno, yo no identifiqué los sectores, pero los demás sectores se está pagando como corresponde a los conductores, y lo hago la aclaración porque los sindicatos me agarraron firme ayer y dijeron que aclarar la situación porque no era así. La verdad, en Viña del Paraíso, cada
porque tienen sindicatos, tienen federaciones. Ya, o sea, en Valparaíso y Viña se está pagando ese 22% del subsidio, donde la complicación la tenemos en el interior, en Quilpué y Alemana. Exactamente. Y hoy día hay 9 empresas que se hicieron después de que FENUR que se fue para la casa, ¿ya? Es que esas son las deudas que se está pidiendo, ¿cierto?, al Ministerio de Transporte para que estas empresas le puedan pagar a los conductores lo que se adeuda. Perfecto. Bueno, Oscar Cantero, muchas gracias por este contacto, ya aclaramos las dudas, ¿cierto? Y vamos a seguir avanzando y también vamos a estar muy atentos a las fiscalizaciones que pueda hacer la Dirección del Trabajo y ojalá también en la Seremia de Transporte para la realidad, la dura realidad que viven nuestros conductores en el transporte de la quinta región. ¿Qué vamos a hacer con el tema de la droga, los conductores, Oscar? ¿Qué crees tú que sería una buena solución para terminar? Es un punto, por menos más que me preguntaste el tema. Yo hace más de un año, digamos, yo tuve una reunión con el director de Senda tratando este tema. No fuimos a pedirle de que no fiscalizara, le fuimos a pedir que hiciera cumplir la ley al pie de la letra, donde esta ley Senda dice que habla de rehabilitación, de tratamiento, de prevención, y eso es lo que menos ha hecho Senda. Y el director en su momento se comprometió, me dijo que en 30 días iba a tener un programa para nuestro gremio, para entregarle a los conductores aquel que tenía este vicio, ya se hasta declarar como una enfermedad, y resulta que todavía más de un año, todavía estoy esperando que me entregue el programa que hacerlo. Así que, o sea, en este minuto, Oscar, bueno, duro lo que está diciendo, y lo está diciendo directamente usted. O sea, Senda se comprometió a entregar un programa para trabajar con los conductores hace un año y no lo cumplió. No cumplió. Y esto yo que también conversé con el delegado presidencial, también se lo hice saber a otras autoridades que también me he juntado con él, también le hizo saber. Entonces, ¿y aquí quién está fallando? ¿Usted estaría de acuerdo que los terminales de buses todas las mañanas, antes que el conductor salga, por lo menos en algunos, ¿cierto?, se hiciera una especie de narcotest? Pero por supuesto, y aquí tenemos que estar, o sea, no solamente en narcotest, que aquí tenemos conductores que están enfermos de diabetes e hipertensión, que esas son enfermedades silenciosas y de muerte directa. Y ha pasado muchos conductores que están sufriendo esa enfermedad y tampoco hemos tenido eco de parte de las autoridades de salud y de trabajo, que también lo saben, también lo dimos a conocer y no han hecho la pega. Si aquí no sé cuál es, ¿a quién le temen que no hacen la pega? Esa es mi pregunta. Bueno, vamos a estar muy atentos, Oscar. Senda, que no ha cumplido su programa con los conductores, bastante grave, vamos a estar también ahí atentos. Bueno, y así cerramos la revisión de los temas más destacados de este miércoles 6 de mayo aquí en Conexión Puranoticia.cl. Mi nombre es Antonia Benítez y les recuerdo que pueden volver a ver cada una de estas entrevistas completas en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía porque a partir de las 18 horas continúa la información junto a Camila Rate en Pura Noticia PM. Y más tarde, desde las 20 horas, Leonel Alegría los espera en la noche de Puranoticia.cl. Estamos junto a ustedes en todas nuestras plataformas. Nos ven, nos escuchan y también nos leen. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.